Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Cuando son las 13 horas y 37 minutos, seguimos en directo con todos ustedes, oyentes de Onda Cero Puertollano y televidentes de IMAX Televisión. Y hoy tenemos una mañana afortunada porque tenemos escritores y vamos a recibir a Luis María Sánchez Ciudad, que es concejal, entre otras cosas, aparte de docente en Aldea del Rey. Bienvenido, Luis María. Buenos días, muchas gracias. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Acompañado también de Julio Criado, que es su editor y que además, bueno, es también de esta casa, conocido en esta casa. Buenos días, Julián. Vamos a hablar y les vamos a presentar este libro que cuenta la historia del deporte en el siglo XX en Aldea del Rey. Cuéntanos, Luis María. Pues bueno, surge hace ya un par de años y por unos motivos u otros pues se ha tenido que ir retrasando. Pero la idea surgió viviendo mi padre y él me contaba muchísimas cosas de las que él, cuando era joven, jugaban al fútbol, entonces era al balompié. Y bueno, y él me contó cosas sobre el fútbol y yo viví durante mi época de primera época de concejal, pues lo que fue el Club de Tenis Castillo de Calatrava y lo que fue mi infancia y juventud. Y fue una infancia y juventud marcada fundamentalmente por dos hechos, uno que fue el tenis y otro el fútbol, y ahí es donde vamos reflejando todo lo que Julio ha querido magistralmente dirigir y hacer en el libro que tienes delante. ¿Y cómo has ordenado esta, imagino que de una forma cronológica, ¿no? Los sucesos y los acontecimientos, ¿no? Bueno, van por deportes. Empezamos por el fútbol, que ha sido el más importante siempre, luego continúa el tenis, y luego vienen otros de menor importancia, pero que también han tenido mucha trascendencia en mi pueblo. Por ejemplo, el ciclismo, el tiro al plato, el tiro al pichón, el tiro de carabina, en fin, otros que son menos importantes, pero que también han tenido su importancia. Aldea del Rey llegó a tener un buen equipo de fútbol. Hemos tenido durante muchas épocas muy buenos equipos de fútbol. Sí, por eso de lo hecho, digo. ahí hablamos de cuando la primera época gloriosa que tuvo Aldea fue cuando mi padre era alcalde y don Julián Álvarez de Uribarri, que es el nombre del campo de fútbol que hoy tiene Aldea, era el secretario del ayuntamiento. Y este hombre era un enamorado del deporte, pero además de ser un enamorado del deporte, era un enamorado del fútbol y era entrenador. Parece ser que fue allí porque en alguna ocasión contaban que le había pegado una bofetada a un ministro de Franco y lo desterraron. Y por eso don Julián Álvarez vino a Aldea. Y bueno, hizo allí una labor extraordinaria desde el punto de vista deportivo. Y ahí vienen los jugadores que estuvieron con él. Hoy ya son gente de 80 y tantos años, pero que lo recuerdan con mucho cariño y con mucho fervor. Imagino que esas personas que tienen esa edad, cuando vean plasmadas esas historias, se emocionarán mucho, ¿no? Pues seguro que sí, porque hay fotografías que unas son inéditas y probablemente ni las hayan visto, porque, entre otras muchas cosas, pues claro, de la época de los años 50, 60, no había tanta fotografía como hay hoy, y entonces verse en una foto les va a gustar. Aquí tengo que dar las gracias a Jesús Molina, que tristemente no va a poder ver el libro, pues ya está en el cielo, pero él me dio mucha documentación de cuando él fue entrenador también en Argamasilla de Calatrava y cuando él fue jugador allí en Aldea. Y mucha de la documentación, como te decía antes, entre lo que mi padre me aportaba y lo que Jesús me dio, pues ha quedado, bueno, pues muy completo. Luis María, para escribir la historia del deporte en el siglo XX, en Aldea del Rey, ¿se ha de ser un conocedor profundo del deporte o de los deportes que aquí, de los que hablas? Profundo tampoco. Ha de ser uno un pequeño ratón de biblioteca y consultar datos y mirar datos. Yo me he basado fundamentalmente en los programas de festejos que desde el año 1952 para acá, pues gran parte de ellos los tengo. Y entonces, claro, ahí veías cómo había tiro al plato, tiro al pichón, que se ha ido llevando hasta los años 90 del siglo pasado. Y otros, pues como el fútbol, que dices, bueno, es que ese lo viví yo. Antes nos hablabas tú... ¿Jugabas al fútbol? Yo sí, jugué al fútbol.
Y bueno, No, ¿eras delantero, defensa? Era de todo, porque ahí viene una crónica en donde se dice que ese día jugué de lateral derecho, pero que solamente me faltaba jugar de portero. Y era una crónica de Jesús Molina, Sí. y me ponía el hombre por las nubes siempre. Y bueno, yo jugué de todas las posiciones, pero la mía era delantero centro. Lo que pasa es que la vista me hizo perder mucho, porque yo no quería llevar nunca lentillas y no jugaba con gafas. Entonces, rematar de cabeza era complicado. Sí, muy complicado, muy Mucho. complicado, ¿no? ¿Y qué impulsa al editor, don Julio Criado, Ediciones C y G, qué impulsa a publicar la historia del deporte en el siglo XX en Aldea del Rey? Pues hombre, algo tan sencillo como que el resto de aldeanos conozcan lo que Luis María ha estado trabajando tanto tiempo y ha conseguido reunir. Que Luis María es un estudioso ya de por sí de su pueblo. Imagínate que faltaba esta parcelita, ¿no? Sí, además es importante porque abre la puerta a que otros que también les guste el deporte en Aldea del Rey tienen una base para empezar, por ejemplo el fútbol. Además va enfocado directamente a los aldeanos, no solo los que viven actualmente, sino los que están fuera del pueblo. Va enfocado a todo el que de alguna manera ha participado en el deporte de Aldea del Rey. Allá hay calzadeños, hay de Puerto Llano, hay rabaneros, es decir, en Aldea del Rey han competido mucha gente de muchos pueblos. Y además en muchas disciplinas, ¿no? Fútbol, tenis, fútbol sala, ajedrez, ping-pong, fútbol 7, es decir, todas las disciplinas, ¿no? Sí, sí. Esto demuestra la inquietud de un pueblo deportivamente hablando. Hombre, sí, la verdad es que ya te digo que de los años 80 al año 2000 el Club de Tenis Castillo de Calatrava tuvo una importancia fundamental. En los primeros años de la democracia el deporte prácticamente lo llevaba el Club de Tenis, exceptuando lo que se refería al fútbol, que iba aparte. Era un paisano nuestro que estaba aquí en Puerto Llano, Teodosio Pardo, y que después le siguió el Chule y le siguieron otros 4 presidentes, pero que vuelvo a decirte que sí, que efectivamente es así. La verdad es que estas personas se emocionarán, insisto, lo decía antes también Julio, queda recogido, porque no es lo mismo hablar de ello que tenerlo todo plasmado en un libro, ¿no? Hombre, pues sí. Sobre todo, como te decía, van a ver fotos que son inéditas, que no las han visto nunca, porque unas, perteneciendo al álbum familiar, pues mira, esa primera de la inauguración del campo de deportes, esa, si la conocen es porque la he puesto yo, porque esa fue inauguración con don Luis Martínez, que era entonces me parece que era un diputado en Cortes Nacionales, en representación de las familias, y estaba don Julián Álvarez de Uribarri, estaba mi padre, etcétera, etcétera, porque fueron los impulsores de la construcción de ese campo. Campo que, por otro lado, fue hecho con el esfuerzo y el sudor de todos los aldeanos, porque todos, según me contaba mi padre, dieron jornales para hacer el campo de fútbol. Qué curioso y qué interesante. Vaya que sí. Será presentado el próximo sábado, día 19 de febrero, a las 12, en la Casa de la Música de Aldea del Rey, ¿no? Y bueno, están todas las fuerzas vivas convocadas, ¿no? Las fuerzas vivas de Aldea del Rey, ¿no? Porque estará José Luis Villanueva, ¿no? Que es el alcalde, estará Cándido Barba, concejal de Cultura, Fulgencio Flos, concejal de Deportes, Francisco Barba Roldán, director del IES Eduardo Valencia, ¿no? Bueno, es que Paco Barba fue el portero No me digas. de cuando yo he jugado las 2 épocas que hemos jugado allí. Y ahora está de director del instituto. Y le hacía mucha ilusión este libro, porque él también me dio alguna que otra foto que también es inédita. Sí, sí. También estará Tarsilo Coello, que es el expresidente del Club de Tenis, y lógicamente el autor Luis María Sánchez, imagino que también el editor. Sí, el editor, aunque no esté en la mesa, no se pierde ninguno. ¿Cómo va a ser ese acto? ¿Cómo habéis pensado que va a ser ese acto? Pues hombre, primero sabemos que va a ser un acto emotivo, porque ya ha confirmado su presencia muchísima gente que va a estar allí. Y luego, bueno, pues el principal de todos es Luis María, que es el que va a decir cómo ha sido el deporte, y a partir de ahí pues pensamos que incluso se va a abrir una mesa redonda donde cada cual aporte lo que estime conveniente. Piénsate que muchas de las fuerzas vivas, como tú les llamas, también participan en el libro porque también fueron jugadores de una materia o de otra. Sí, sí, sí. El acto estará presentado por Julián Pardo Molina, ¿no? Julián es
es profesor de un instituto de Ciudad Sí. Real, profesor de inglés. Filología inglesa. Efectivamente. Y además fue... el hecho de que lo presente Julián es algo curioso. Es decir, en Julián se concentran varias circunstancias. Primera, fue jugador de baloncesto de lo que fue anterior a las escuelas deportivas, es decir, de lo que fue el deporte escolar, que en Aldea tuvo una importancia fundamental. Aldea está llena de trofeos, mi colegio está llena de trofeos que han ganado los niños de la escuela. Llegaron a ser campeones regionales de fútbol sala, con don Manuel López Bombín como director de esta modalidad deportiva. Sí. Pero además es que, vuelvo a decirte que son muchas las coincidencias que tenemos y mucho lo que le va a llamar la atención a la gente, porque es un libro, como decía Julio, muy emotivo y muy, muy fácil de ver. Muy fácil. Vais a juntar a distintas generaciones que se han dedicado al deporte en Aldea. También. Se me olvidaba decirte que Julián, entonces, además de haber sido, Sí. como te decía, el jugador de esa época, además es que fue concejal de deportes y además fue cronista deportivo. Es decir, se dan en él pues casi las cosas que vienen en el libro, porque también hablamos de los cronistas deportivos. Entonces yo te decía que en Julián se dan 3 o 4 circunstancias muy importantes, que fue deportista, que fue directivo del tenis, que fue comentarista deportivo y que además fue concejal de deporte antes de finalizar el siglo XX. Imagino que en ese acto todas las personas que he nombrado pues tendrán que decir algunas palabras, ¿no? Suponemos que sí, alguna dirán. Y además, en fin, yo creo que estando aquí todos no hay tendencias partidistas porque estáis gente del Partido Popular y del Partido Socialista, pues yo creo que encumbra más el libro, ¿no? Bueno, esto no tiene nada que ver con la política. No, ya, evidentemente que no, ¿no? Evidentemente que no. Lo practican todos. Pero la presencia ya es un aval, ¿no? Supongo que es mucho más interesante cuando están todos. Como el Anínger de la Asturiana dice, su presencia siempre agrada. Bueno, pues aquí también, la presencia de todo el mundo siempre agrada. ¿En qué disciplina deportiva de categoría superior llegó a estar Aldea del Rey? Bueno, pues Aldea llegó a estar en regional, en primera regional. ¿Hablamos de fútbol? De fútbol. Pero, claro, es que la primera regional de hoy sería descafeinada con la que yo te estoy hablando. Es decir, en aquella primera regional jugaba gente de aquí de Puerto Llano como Salvador Asensio o como Sancho, que jugaban allí, pero podían haber estado jugando. De hecho, Salva Asensio estuvo en el Atlético madrileño. Y Sancho había estado jugando en La Solana y en estos sitios donde dices, oye, que eran sitios de mucho prestigio. Entonces, que un pueblo de 2000 y pico habitantes que entonces teníamos estuviera en primera regional era ya un hito. Y un entrenador como Alfonso García, que también viene allí, pues también con todos los laureles y tal que luego tuvo y con decoraciones y historias, pues quiero decir que... ¿Tratas? Que fue una época, sí, adelante. Que fue una época muy, muy bonita y muy interesante. ¿Tratas en el libro la natación? No, pero la natación... Lo digo porque todo el mundo hemos tenido durante muchos años aquello de voy a la piscina de Aldea. Sí, pero fíjate, lo curioso, la piscina de Aldea, natación había siempre en ferias, pero eran un día. Sí. Un día que había pruebas de natación que hacían los chicos, braza, cross, tal, relevos, pero no hubo una modalidad deportiva como tal. Y es verdad que la piscina de Aldea, pero la piscina de Aldea la gente quizá iba más por el baño y luego por jugar al fútbol, Sí. porque aquí, mira, Sí. yo me acuerdo de los tiempos de Porpo, de Portillo, de Posadas, de toda esta gente que estaban aquí en Puerto Llano, que iban allí a jugar y que jugaban contra nosotros el sábado por la tarde, cuando en verano ellos no tenían nada, ¿no? Entonces, quizá era más por ir allí a comer y pasar el día, cuanto que por la piscina, por bañarse y tal, ¿no? Siempre ha habido un vínculo muy especial entre la gente de Puerto Llano y la gente de Aldea, ¿no? Quizá porque está muy cerquita, quizá porque eran siempre bienvenidos, ¿no? Sí, además muchísima gente de Aldea ha trabajado aquí en las empresas de Puerto Llano, especialmente en todas las relacionadas con la antigua Empetrol o Calvo Sotelo, en fin, muchísima gente ha estado aquí, ha estado hasta su jubilación, que a Dios gracias se han ido para allá, y así nos suben un poquito los habitantes porque vamos de capa caída. Bueno, de momento imagino que Aldea del Rey no está dentro de esa llamada España vaciada, ¿o sí? No está porque ya está vaciada. Es decir, hemos perdido muchísimos habitantes. Fíjate,
Este será quizá tema de otro libro, pero en el año 1950 nosotros superábamos los 5.000 habitantes. En 72 años hemos perdido hasta 1.598, que es lo que tenemos hoy. O sea que hemos perdido 3.000 y pico habitantes. ¿Por qué? Sabes que en los años 60 tuvimos el éxodo rural, pero después del éxodo rural el paro nos ha castigado mucho. Y luego, curiosamente, las buenas comunicaciones también nos han castigado. Fíjate Puerto Llano qué cerquita está. Fíjate Ciudad Real qué cerquita está. Bueno, pues después de crecer Miguel Turra, Poblete, Pozuelo, y no ha crecido ya los siguientes pueblos que eran Porzuna, Piedra Buena, Aldea, a 30 kilómetros. Y eso nos ha hecho daño eso. El estar tan bien comunicado y tan cercano ha hecho que la gente, incluso agricultores y ganaderos, van y vienen todos los días de sol a sol y cuando a las 5:30 a las 6 anochece, se van para Ciudad Real. Eso era impensable hace unos años, porque el agricultor y el ganadero decían, no, es que tienes que estar con tus ovejas o tienes que estar en tu campo. Hoy se van a la ciudad y vuelven y... En fin. Sí, es un tema a tratar en profundidad porque evidentemente tiene muchas aristas, ¿no? Señor editor, ¿quién puede comprar este libro y dónde puede adquirirlo? Quien lo desee y lo puede comprar y pedir a través de cualquier librería al precio de 15 euros. O sea, es muy asequible para tener, porque en realidad es historia, lleva el título de Historia del Deporte en el siglo XX en el DR, pero en realidad es que es historia, ¿no? Es decir, que conviene tenerlo en casa para que uno sepa un poco esa recopilación que ha hecho Luis María, ¿no? Es un libro de historia completo. Además, te da una idea de cómo se vivía el deporte y también la sociedad en esos años. Además, la vinculación que antes hablabais de Aldea con Puerto Llano es tan fuerte que a 1 de marzo lo vamos a presentar aquí y el presentador será Herminio Sobrino, muy conocido. Claro, en Puerto como Llano. no, le mandamos un abrazo a Herminio Sobrino, claro que sí. Además, muy inquieto culturalmente, Herminio, ¿no? Imagino, Luis María, que ya estás preparando el siguiente trabajo, ¿no? Porque tú no te puedes estar quieto. No estoy quieto, no. Ahí, el otro día le comentaba a Julio que hay dos en perspectiva y después de comentárselo él me convenció para hacer los dos en uno y bueno, seguiremos. Lo que pasa ¿Podemos es que saber aquí, de qué va la cosa o no? pues sí, fíjate, curiosamente me di cuenta de que el nombre que tiene mi colegio es Maestro Navas. Uh-huh. Y yo siempre quería haberme hecho con una foto de este hombre. No la pude hacer. Pero sí investigando descubrí muchas cosas de él. Y descubrí que tan importante como él, que había introducido en España el sistema métrico decimal, fíjate qué cosa más curiosa, pues tuvo un hijo que trabajó en Madrid. Y en Madrid hay una calle que se llama Maestro Navas. Bueno, a raíz de ahí y de esto, pues tuve la curiosidad de empezar a ver gente de Aldea del siglo XIX, que curiosamente el siglo XIX fue fructífero en Aldea, pues empezando por un bisabuelo mío, Agustín Ciudad Zapata, siguiendo por Heliodoro Peñasco, continuando por Enriqueta Villalón, es decir, un montón de gente que dice, pero bueno, el obispo Piñera, que tiene una calle allí, porque fue cuando trasladaron el cementerio viejo al sitio donde lo tenemos ahora, Sí, es decir, sí. había un montón de gente, ya te digo, y vamos a mezclar uno y otro y hacerlo. Sí, son dos trabajos que perfectamente pueden ir bajo un solo título. La verdad es que, Luis María, como eres muy inquieto, verá a la luz ese trabajo y seguramente que muchos más, ¿no? Porque yo me imagino que, bueno, tienes tu trabajo de docente, ¿no? Pero tienes el tiempo suficiente para poder investigar. Ahora voy a tener más, porque si Dios quiere, el 2 de septiembre me jubilo. No me digas, Sí, tú eres sí, muy sí. joven, ¿no? Sí, pero bueno, ya son 36 años de servicio y ya... ya está bien. Y sigues en la política. Bueno, no lo sé tampoco ya Dios dirá. Pero vamos, ya seguiremos con los libros seguro. Lo que sí tendrías que hacer, pienso yo, es decirle a tus alumnos que bueno, que esto es importante, porque como decía Julio, es historia, ¿no? Sí, y hombre, que sí. deben tener este libro, bueno, como archivo en casa, ¿no? Los tienen. Tienen, ¿no? Además, han oído hablar bien de él. Bueno, claro, ¿y quién mejor para explicárselo que tú, ¿no? Desde luego, claro que sí. Hay muchas cosas que ellos desconocían y desconocen, porque es que ellos cuando se levantan y ven el grifo, no pueden entender cómo yo en mi niñez no teníamos grifo en casa.
y teníamos que ir al pozo. Y no teníamos agua para Así beber. es. Y tenía que ir el aguador a vender el agua. Es decir, se quedan helados cuando... Y le hablo del excusado y le hablo... Y dice, "Pero, maestro, ¿de qué nos hablas?". Sí, sí, sí. Pues es que es la vida que habéis tenido vosotros tan fácil y la complicada, digo, pero y nosotros la hemos tenido también fácil. La tuvieron más complicada nuestros padres. Claro que y sí. más todavía nuestros abuelos. Y peor nuestros bisabuelos y así. Así que ellos Sí, lo la conocen verdad es bien. que la vida avanza tan rápidamente que las nuevas generaciones no saben cómo se vivía antes, ¿no? Vaya, Y ya. que además hoy en día, si me apuras, es mucho más fácil que antaño, ¿no? Vaya que sí. Vaya que sí. Hay que explicárselo bien. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Historia del deporte en el siglo XX en Aldea del Rey, escrito por Luis María Sánchez Ciudad y editado por Ediciones CAG, Julio Criado. Que tengáis mucha suerte, que se vendan mucho y que funcione muy bien y que tú sigas escribiendo. Muchas gracias, Julián. Porque aquí nos tienes para poder ir publicando y hablando de tu trabajo. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Julián.